Ok, buenas tardes. Entonces, le voy a dar el uso de la palabra a Julián, quien va a presentarnos los avances en el proyecto de esquejes que desarrolla en el grupo GEPAR con la tutoría del profesor David. No sé si David quiere hacer algún preámbulo al Sí, respecto o de una vez. Ok, Juan Guillermo viene realizando su proyecto de maestría en, en la línea de trabajo que venimos haciendo con las floricultoras. En este caso es encontrar el santo grial para cualquier floricultor, y es que tú le muestres un esqueje, que es la plantica con la cual tú siembras una nueva planta, es la plantica a partir de la cual sale, y él lo que quiere, el floricultor, es que tú le digas que esa planta va a salir perfecta. Y es más, entre muchos ellos poder seleccionar que todas salgan, ojalá, igual, especialmente en altura y en frondosidad, no sé cómo se llama eso. Bien, entonces Juan viene en un trabajo de encontrar el esqueje ideal. Entonces, como no es posible determinarlo, mmm, digamos, aquí no podemos usar técnicas genéticas. La idea es, con lo que estamos viendo, determinarlo a partir de lo que diga una persona. O sea, tú te vas para una floricultora, coges un experto y le preguntas, señor, ¿qué es un esqueje ideal para usted? Y él te da unos parámetros. Otro te da otros y otro te da otros. Entonces, queremos partir de la experiencia de aquellos que seleccionan esquejes ideales y crear un sistema que aprenda, que esas personas no solo le digan, sino que le muestren la hoja a un sistema, y el sistema va adquiriendo conocimiento de cuál es el esqueje ideal. Al final, con una máquina que ya tenemos en Azocolflores, la idea sería determinar, entrando un esqueje, tomándole una foto, determinar si va a ser ideal para la siembra o no. Entonces ya los dejo con Juan Guillermo para que nos cuente cómo han sido los avances de su tesis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me confirman si ya pueden ver la pantalla y si me escuchan bien. Sí, señor, muy bien. Listo. Eh, bueno, entonces soy Juan Guillermo Pavas, estudiante de maestría en ingeniería, y el día de hoy les voy a contar los avances de mi proyecto de investigación que se titula Desarrollo de un método de análisis de características morfológicas de esquejes de crisantemo que contribuye a su enraizamiento óptimo. Mi director es el profesor David Fernández y actualmente nos está asesorando el profesor Dagoberto Castro de la Universidad Católica con todo el tema de los esquejes y sus características. Como agenda para el día de hoy, entonces vamos a ver una introducción donde se hablará del contexto del problema, los objetivos en los que hemos venido trabajando, trabajo futuro y principales referencias bibliográficas. Actualmente, las empresas colombianas exportadoras de flores se encuentran trabajando en la automatización de sus procesos con el fin de obtener una cosecha óptima, que es aquella donde la mayor parte de las flores cosechadas o todas deben cumplir con ciertos estándares de calidad, con el fin de que la flor pueda ser aceptada en el mercado. Para esto están trabajando principalmente en dos procesos que son enraizamiento óptimo y clasificación de esquejes. Los esquejes son el medio de propagación de plantas que utilizan las empresas para obtener plantas con características conocidas. Estos esquejes son extraídos de unas plantas madre y deben ser clasificados de acuerdo a su calidad. Una vez clasificados, se plantan en un sustrato con el fin de que puedan desarrollar raíces, y este sustrato se lleva a unas camas de enraizamiento durante un periodo de tiempo en el cual deberán desarrollar dichas raíces, y es determinante que esas camas puedan ser homogéneas. De esta manera se determina
que el enraizamiento es óptimo y se puede llevar todas esas plantas de esa cama de enraizamiento para una posterior cosecha. De una manera más formal, los esquejes son trozos de planta que se utilizan como técnica de propagación vegetal para generar nuevas plantas idénticas a la planta madre. Aquí vemos un cultivo de plantas madre, una planta madre de interés y un esqueje extraído de esa planta. Esta técnica es utilizada para la propagación de especies ornamentales, herbáceas y de importancia comercial. Se considera un esqueje un trozo de tallo compuesto por un meristemo apical y una o más hojas. A partir de este criterio, los esquejes son extraídos y posteriormente deben ser clasificados de acuerdo a su calidad. Actualmente en la práctica, la calidad se determina a partir de la longitud del tallo, que se obtiene midiendo la distancia desde la base hasta el meristemo, que se encuentra más o menos en este punto, y la presencia de al menos una hoja desarrollada, que se determina mediante su área. Es en este punto donde nosotros planteamos nuestro problema de investigación, debido a que estas medidas no pueden ser estimadas con exactitud. Primero porque no se cuenta con un instrumento que pueda determinar cuál es el área de la hoja, sino que lo estiman a simple vista, si es muy grande o si es muy pequeño. Y en el caso del tallo, generalmente el meristemo se encuentra oculto por las hojas que están empezando a desarrollarse. Entonces, no se puede determinar con exactitud dónde está el meristemo y por ende la longitud no se podría obtener de forma precisa. Por esto, nosotros planteamos poder determinar la calidad del esqueje mediante otras características morfológicas. Con base en esto, entonces, planteamos nuestra pregunta de investigación, que es cómo implementar un método de análisis de características morfológicas de esquejes de crisantemo que permita determinar su calidad e influencia de esta en el enraizamiento óptimo. Y como hipótesis, es posible determinar la calidad de esquejes de crisantemo e influencia de esta en el enraizamiento óptimo mediante un análisis de características morfológicas. Como objetivos, entonces nos trazamos como objetivo general desarrollar un método de análisis de características morfológicas de esquejes de crisantemo que permita determinar su calidad e influencia de esta en el enraizamiento óptimo. Y como objetivos específicos, identificar en la literatura y el estado del arte los métodos de visión por computador que se han propuesto para extracción de características morfológicas y clasificación de esquejes de crisantemo que se puedan utilizar para comparar el desempeño del método a desarrollar en este trabajo. Determinar las características morfológicas que establezcan la calidad de los esquejes de crisantemo y permitan clasificarlos como ideales para el enraizamiento. Diseñar un método de visión por computador para clasificación de esquejes de crisantemo mediante el procesamiento de características morfológicas. Y definir los mecanismos de validación del método para evaluar su desempeño en diferentes escenarios. Como avance del segundo objetivo, estuvimos investigando sobre las características morfológicas más estudiadas en el crisantemo, encontrando principalmente trabajos donde buscaban relacionar las características morfológicas con la genética. Y de esas características se centraban principalmente en las características de las hojas, teniendo pues un trabajo donde también hablaban de algunas características del tallo. De estas características de las hojas se destacan la longitud y ancho de la hoja, longitud del peciolo, longitud de los lóbulos, área de la hoja, forma de la hoja, grosor de la hoja, entre otras. Vemos entonces la importancia de lo que son las hojas y la cantidad de características que se pueden extraer de estas. Adicionalmente, las hojas son determinantes para el desarrollo de la planta, debido a que son las encargadas del suministro de alimentos y la sintetización de carbohidratos, los cuales permiten la formación de raíces de los esquejes.
Asimismo, las venas son fundamentales para el correcto funcionamiento de las hojas, ya que son el soporte mecánico de estas y son las responsables del transporte de agua y nutrientes a través de toda la hoja. Eh, Basados en las características anteriores, entonces definimos para nuestro proyecto qué partes del esqueje íbamos a estudiar y qué características vamos a extraer de esas partes del esqueje. Entonces, nosotros planteamos extraer la hoja de mayor área y de esta hoja extraer cada una de sus partes. Entonces, tenemos las venas. De las venas extraeríamos la vena primaria, las venas secundarias y terciarias y las ramificaciones, que son los puntos en donde se genera una nueva vena. Adicionalmente, extraeríamos el peciolo, que es el segmento de tallo que conecta la hoja con el tallo principal, y los lóbulos, que son cada una de las divergencias o bifurcaciones de la hoja. En este caso, entonces vemos que la hoja, que los lóbulos, perdón, se forman generalmente donde, donde nace una vena secundaria. Aquí en este gráfico, pues y en algunas imágenes lo podemos ver, que donde hay una vena secundaria se forma generalmente un lóbulo. Y de esas partes del esqueje, entonces, o de la hoja de mayor área, entonces vamos a extraer las siguientes características. Por ejemplo, de la hoja, entonces, extraeríamos el área, que es la región que ocupa la hoja, el perímetro, que es la longitud del borde, la longitud, que es la distancia desde la base hasta el vértice, el diámetro, que es el ancho de la hoja, la longitud de los lóbulos, que es la distancia de cada una de esas bifurcaciones de la hoja, la coloración, que es el color RGB de la hoja, y el porcentaje de simetría, que lo calculamos dividiendo la hoja por la mitad y seleccionando una de las dos partes. Y con base en esa parte seleccionada se crea el complemento para formar una hoja simétrica. Y luego esa hoja simétrica se compararía con la hoja real para obtener dicho porcentaje de simetría. Como avance del objetivo 3, que es el que consiste en diseñar un método de visión, entonces se define aquí en este diagrama donde se compone de dos partes. Una que es el procesado de imágenes y otra que es el modelo de clasificación. Y una vez que estén construidas cada una de estas partes, se pueden llevar a un sistema eh, que, que en este caso sería, como mencionaba el profesor David al principio, sería la máquina clasificadora de esquejes. Entonces, en el procesado de imágenes, leemos una imagen, la convertimos a espacios de color, la umbralizamos, segmentamos los objetos y extraemos las características de cada uno de estos objetos. Con estas características, entonces, construimos una base de datos y esa base de datos va a ser la entrada de nuestro modelo de clasificación. Esos datos deben ser preprocesados, se realiza un entrenamiento, se valida el modelo y una vez validado, se lleva a un sistema clasificador, que como mencionaba sería la máquina de clasificadora de esquejes, donde se tomaría una imagen, se realiza el procesado de imágenes y se clasifica. Una vez clasificada, se tomaría una decisión que en el caso de los esquejes sería determinar si el esqueje es ideal o no para el enraizamiento. Eh, bueno, inicialmente, antes, en este diagrama, entonces nosotros ya tenemos esta parte construida, que es la parte de extracción de características, y la idea es empezar a trabajar en el modelo de clasificación.
Entonces, en la parte de extracción de características construimos un software donde esta pues es la vista inicial. Se carga una imagen. En esta parte pues vemos la imagen que es cargada y aquí veríamos el resultado de lo que queremos procesar. En esta parte vemos las características y en esta parte vemos el color de lo que estamos procesando. Entonces, extraemos las venas. Aquí vemos pues el color de las venas. Entonces vemos el RGB mínimo, el RGB máximo, el RGB medio. Y de las venas las vamos a separar en vena primaria. Aquí vemos las características de esa vena primaria. Entonces vemos el área, el perímetro, la longitud, los diámetros, que serían el diámetro máximo, el diámetro mínimo, el diámetro promedio y la desviación estándar del diámetro. Luego extraemos las venas secundarias. Aquí vemos entonces las características de esas venas secundarias. Acá pues a modo visual vemos el promedio de las características de cada vena, pero la idea es extraer pues las características de cada una de ellas eh, para que puedan ser llevadas al modelo de clasificación. Y aquí vemos el color de cada una de esas venas. Lo mismo para el caso de las venas terciarias. Aquí vemos el promedio de estas características. Aquí vemos el color. El peciolo, como les mencionaba, es el segmento que conecta la hoja con el tallo principal. Aquí vemos también las características. Cabe resaltar que estas características se dan en píxeles. Vemos también el color. Acá extraemos la hoja también con las características y el color. Extraemos la hoja simétrica. Entonces lo que se hizo en este caso fue seleccionar la mitad de arriba de la hoja y con esa mitad construir otra mitad para que nos quede una hoja simétrica. Luego esa hoja la ponemos sobre la hoja original y restamos ambas hojas, dividimos ambas hojas obteniendo el porcentaje de simetría. Entonces en este caso nos da un 93% de simetría. Y aquí vemos en un verde más oscuro la parte pues donde coinciden ambas hojas. Luego en un verde más claro las partes de la hoja simétrica que no tiene la hoja real. Y ya en un verde más clarito que ya se ve casi como gris la hoja real. Extraemos las ramificaciones, que como mencionaba anteriormente son los puntos donde se genera una vena, y extraemos los lóbulos, que aquí marcamos dónde se encuentra cada lóbulo, que también como mencionaba anteriormente, eh, donde, donde se genera una vena secundaria, eh, nace prácticamente un lóbulo, y en este caso vemos 5 lóbulos. Acá vemos un lóbulo pues muy pequeño que apenas se está desarrollando, que posteriormente se puede convertir en uno pues así de mayor longitud. Y aquí vemos las longitudes de estos lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo superior, los lóbulos superiores izquierdo y derecho, y los lóbulos inferiores izquierdo y derecho. Como trabajo futuro, entonces tenemos que se debe continuar con la revisión de la literatura para el objetivo 1. En el objetivo 2, ya con las características definidas, la idea es validar cómo influyen estas características en el desarrollo del esquije durante el enraizamiento.
Para el objetivo 3, entonces, planteamos validar estos métodos de extracción de características con una nueva base de datos, que la idea pues es en los próximos días ir a tomar unas nuevas muestras y construir el modelo de Machine Learning para clasificación. Y en el caso del objetivo 4 sería la elaboración de un diseño experimental que nos permita validar el método construido. Las principales referencias bibliográficas. Y muchas gracias. Excelente, Juan. Muchas gracias por la presentación. Felicitaciones, un Gracias, trabajo profesor. muy interesante y a mí particularmente me da mucho gusto que escuchar a un profesional de un área hablando con suficiencia de otras áreas. Pues a mí, por ejemplo, me quedan grandes esos términos que utilizaste de la botánica, pero es muy grato saber que proceden de un ingeniero electrónico. Ingeniero de sistemas, De profesor sistemas, Fabio. ok. Bueno, Sí. yo lo que avisoro, pues, es una riqueza enorme con todos esos datos que se están acumulando. Yo creo que para futuros proyectos ahí va a haber una fuente de datos y de posibilidades muy grande. O sea, David, que tenés mucha madera para más estudiantes en el futuro. Bueno, le cedo la palabra a quienes quieran intervenir. Gracias, profesor Fabio, por los aportes. No, con mucho gusto y felicitaciones nuevamente. Profesor Néstor, profesora Gracias. Natalia, profesor Elkin, Juan Pablo. Yo quiero intervenir. Adelante, profesor. Gracias, Fabio. Sí, me uno a sus palabras. Me alegra mucho este espacio. Me encanta el seminario de investigación para estudiantes de los grupos de investigación que están aquí involucrados. No sin antes resaltar que además de gustarme, pues lo más importante es que los estudiantes, lo más importante es eso, a quienes nos debemos como profesoras y profesores, tienen la oportunidad de presentar sus propuestas, sus avances y sus resultados finales. Quiero resaltar de la presentación que acaba de hacer Juan Guillermo que la morfología basada en métodos de visión se constituyen en una herramienta muy fuerte en la investigación ambiental. Yo creo que aquí se están conjugando ya varias cosas. Una es el tema de escalas, que podemos hacer análisis visuales a diferentes escalas, macroscópica, mesocósmica y a nivel micro también, que podemos integrar esas escalas y que con estas herramientas, pues esa investigación ambiental se hace más fuerte. Quiero aprovechar esta presentación también para plantear lo siguiente. Debemos ir pensando en el futuro, en incorporar no solo el tema de imágenes satelitales, el tema dron y el tema microscopía y estereomicroscopía en nuestros proyectos, sino también nos falta involucrar el tiempo. Eso puede ser más difícil, pero esa dimensión está allí. Creo que hemos evolucionado mucho pasando de estudios tradicionales ambientales hacia estudios con análisis espacial, ahora con una herramienta pues que nos ponen los electrónicos, los de sistemas también para el análisis visual de las imágenes, pero nos queda faltando el tiempo. ¿Cómo involucrar la dimensión tiempo en nuestros estudios? Dejo allí, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor Néstor. Hay que pensarle. Recuerden que también que este seminario, entre sus muchos objetivos, está el de mirar lo que están haciendo los compañeros y colegas para plantear propuestas o
mirar cómo unir más esa dupla entre nuestras profesiones y las de los demás. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí, David, Fabio, adelante. bueno, hay algo que quiero decir en otras palabras respecto a lo que ha dicho Juan Guillermo. Juan Guillermo, yo creo que ya ha depurado bastante la presentación. De pronto un poquito al principio, Juan, estabas leyendo y la presentación debe ser un apoyo, más que algo que leer, pero en realidad lo hiciste muy poco. De resto te defendiste supremamente bien. ¿Qué está Lo tenía haciendo en Juan? cuenta, profe. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está preparando el momento de la predicción. Ustedes han oído hablar de Machine Learning, de Deep Learning, de todo lo que es inteligencia artificial que está de moda. De fondo lo que hay ahí es un sistema que reconoce patrones. Es una caja que a usted le muestra ejemplos a esa caja y ella va aprendiendo a partir de los ejemplos. Entonces hay que decírselo bien dicho, porque si usted es confuso en la manera en que le muestra los ejemplos a esa caja que está tratando de aprenderse un patrón, en realidad ella te va a sacar información errónea, confusa, lo que ella se logró aprender. Entonces, ha pasado todo un tiempo, Juan, depurando qué aspectos pueden ser relevantes al momento de entregárselos a un sistema que se va a aprender un patrón. Esos elementos son cruciales o están íntimamente relacionados con nuestro objetivo, que es determinar el esqueje ideal. Entonces, antes de llegar al sistema de aprendizaje de máquinas, hay que prepararle los datos. Eso es lo que acaba de mostrarnos Juan Guillermo. Una interfaz gráfica que nos está mostrando cómo está obteniendo los datos que vamos a tener de miles de esquejes, que luego se los vamos a entregar a la máquina de aprendizaje para que reconozca el patrón. Entonces esas máquinas no ven la imagen como nosotros la estamos viendo, que nosotros podemos hacer eso. No, las máquinas ven un vector de números asociado a esa imagen. Por eso hablamos del tamaño del lóbulo, de cuántas ramificaciones tiene, de qué longitud tiene la vena principal, las secundarias y las terciarias, qué tan gruesas o angosticas son. Todo eso va conformando un vector de datos, como cuando a uno le preguntan, y cuando van del médico, ha sufrido enfermedades, venga, yo le tomo las medidas, la presión arterial, o a uno lo convierten en un vector de datos que a partir de ese vector de datos se pueden hacer predicciones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, a partir del algoritmo que acaba de presentar Juan. Es hacer ese vector que va a servir para predecir. El trabajo que sigue es ir a tomar miles de vectores y metérselo a un sistema que aprenda. Bien. Entonces, para nosotros es clave en el trabajo interdisciplinario, cuando nos sentamos con la persona experta en esquejes, en determinar qué es clave, qué a lo que para uno es a simple vista o ojo de vulgo no tiene ningún sentido, es clave. Por ejemplo, hablando con el profesor Dagoberto, que es el experto en esquejes, yo creo que a nivel nacional y uno de los expertos a nivel internacional, él decía, un elemento clave es la simetría. ¿Qué tanto se parece un lado de la hoja a la otra? ¿Cómo es el comportamiento de los lóbulos desde el punto de vista espacial? Y así varias cositas que él con su experticia observa a simple vista, pero que nosotros lo tenemos que volver números. El trabajo interdisciplinario se trata entonces de poder establecer con el experto los elementos claves que nos permitan a nosotros crear un vector de excelente calidad para el sistema de predicción, vector de datos. Fabio, esos son como los aportes que quería hacer porque yo creo que ya estamos empezando un camino con esto del aprendizaje de máquinas. Ahora con lo de Maura y el trabajo que se está haciendo de imágenes satelitales, ya estamos empezando a recorrer ese camino también. Entonces,
para aquellos que estén interesados, la idea de esto que les acabo de comentar es para que entiendan un poco qué es lo que estamos buscando desde quienes entrenamos esas cajas negras que se encargan de aprender el patrón. Gracias. Gracias, David. Y una pregunta que mencionaste algo que me dejó la inquietud antes, y es, ¿ustedes probaron la simetría con ambas caras y da lo mismo? Porque pues ahí lo están haciendo con una sola mitad, digámoslo así, pero la simetría con la otra mitad, ¿cómo funciona No, para este caso? la simetría es simetría, hacerte de cuenta las alas de una mariposa. Si lo que hacemos nosotros es Sí, tomarle la foto pero, a la sí, mariposa, sí, pero están tomando la parte superior y uno puede hacer sí, también simetría con la parte inferior. pero es que el borde va a Mi ser el pregunta mismo. es, ambas, no, Sí, no, sí, si tú da colocas, distinto. Si uno toma la mitad de la cara de uno y hace simetrías, uno puede obtener dos simetrías porque las dos mitades son distintas. Es como hacer simetría con una sí, moneda haciendo dos caras o dos sellos. Son dos simetrías distintas. sí, lo que te podría decir es que nosotros lo que estamos buscando es contrastar una mitad contra la otra mitad, no el patrón que hay en una de las dos mitades, sino contra la otra. Eso quiere decir, la mariposa es perfecta si yo cierro las alas, choco una ala contra la otra y todos los bordes son igualiticos. Esa es nuestra simetría. Entonces, de cara a eso, no importa que la mariposa esté boca arriba o boca abajo, porque nosotros lo que hacemos es doblarle las alas y las juntamos entre sus extremos y miramos que las dos alas realmente sean simétricas. Saben ustedes que eso es una medida de belleza también, ¿no? Los seres humanos evaluamos, incluso pues, los animales en general, evalúan muchas cosas en la naturaleza, atracciones hacia algo en razón de su simetría o de su asimetría. Entonces, no estamos diciendo, no estamos buscando qué elementos de uno de los del lado de la cara, por ejemplo, o de una de las alas de la mariposa, qué elementos no hay en la otra cara. No, lo que estamos haciendo es superponiendo una contra otra, no más, por ahora. Gracias, David. ¿Alguna otra intervención? Ok. Bueno, recuerden que ya se nos está acabando el seminario por este año, ya no quedan sino 3 sesiones de lo que resta noviembre y diciembre. Entonces, les agradezco mucho la asistencia, estén muy pendientes de a quienes les toca exponer próximamente y nos vemos dentro de 15 días sería el lunes Dentro de festivo. 15. Ok, bueno, Muy bien, si no hay muchas más, feliz gracias. tarde a Feliz ustedes. Muchas tarde. gracias. Hasta Juan, Que luego. estén muy felicitaciones. bien. Hasta Que esté luego, muy bien. gracias. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego, Feliz tarde a todos. felicidades, gracias por la exposición, felicitaciones Juan. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.